la evolución hasta el grado que está cursando ahora, que lo estamos viendo con una dificultad para aprender, y qué es lo que ha pasado en el transcurso de su pasaje por la institución educativa. Tenemos elementos para hacer una historia de lo que es la dinámica familiar y las condiciones socioeconómicas y ambientales, para ver si estas permiten que el niño tenga una buena disposición para el aprendizaje. Tenemos el cuestionario para padres y docentes, para detectar indicadores de riesgo, tanto de aspectos emocionales y comportamentales, como para ver cómo está haciendo el niño el procesamiento sensorial. Y tenemos 75 pruebas para valorar todos los dominios de la cognición, tanto las funciones innatas como aquellas funciones adquiridas, que en realidad son las que el niño está teniendo dificultades para adquirir, para aprender, y poder valorar la velocidad de procesamiento. Tenemos además la posibilidad de obtener información cualitativa a partir de esta evaluación, realizando un análisis por procesos y un análisis por componentes, como lo vimos en alguna de las charlas, la charla anterior, ¿sí? Entonces, realmente es un problema complejo el niño que no aprende, no solo por lo que no aprende en sí, sino por lo que está detrás de la causa por la cual el niño no aprende. Entonces, tenemos que tener herramientas que nos permitan ver todo el bosque, y no solo 2 o 3 árboles, ¿tá? Que no nos hablan de esa realidad global. Con esa realidad global es como nosotros vamos a poder ayudar al niño, que seguramente va a requerir del trabajo de un equipo interdisciplinario, porque como ustedes ven, son muchísimos los problemas que pueden existir. Cada uno de los problemas es de una especialidad la participación, sea del área de neuropediatría, psiquiatría infantil, fonoaudiología, psicomotricidad, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, son muchísimos los participantes de un equipo que el niño puede llegar a necesitar para resolver este problema de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer frente a esa condición, que es el niño que no aprende, es completar información por un lado y completar evaluación por otro, para luego juntar la información y de esa forma generar un procedimiento de un abordaje hecho a la medida de ese niño, ¿tá? No todo lo que nosotros podemos proponer funciona igual para todos los niños, va a depender de muchísimos factores, del apoyo familiar que tenga el niño, del apoyo de la institución educativa, y nosotros lo tendremos que ir adaptando hasta hacerle un calzado a la medida de ese niño para que pueda progresar en los aprendizajes. Entonces ahora, para llegar a los modelos, vamos a empezar analizando el origen de la lectura y la escritura y qué es el procesamiento de reciclaje neuronal. Bien, el lenguaje, hablando del lenguaje oral, tiene una evolución de muchísimos años, ¿no? Su historia es de más de 2 millones de años, ¿no? Pero hace 200.000 años que adquirió su lugar propio en el cerebro, ¿tá? ¿Qué quiere decir que adquirió su lugar propio en el cerebro? Que logró generar circuitos cerebrales que se consolidaron, ¿no? Que tienen su lugar fijo, y que por lo tanto forman parte de lo que es la estructura genética del individuo. Esto llevó miles de años, 200.000 años, llegar a que el lenguaje esté incluido en el código genético, ¿tá? ¿Qué pruebas tenemos de que esto es así? De que el lenguaje está genéticamente determinado y que por lo tanto es una función innata. La prueba que tenemos es que se adquiere de modo espontáneo, ¿tá? No necesita una enseñanza específica para que aparezca, solo depende de que el niño esté inmerso en un mundo social y que reciba los estímulos verbales adecuados. Sabemos la historia de lo que es el niño de la selva, ¿no? El niño que se crió entre animales, que no desarrolló lenguaje. Por eso es necesario, el ser humano es un ser social, y esta función se desarrolla en la medida que la persona esté inmersa en un medio social y con los estímulos adecuados.
¿Qué ha pasado con la escritura? La escritura tiene una historia diferente, y diferente por los pocos años de historia evolutiva que lleva. Estamos hablando de 2 millones de años contra 5.400 años. Y si hablamos de lo que es la escritura alfabética, estamos hablando de 3.800 años. Entonces, aún no ha pasado el tiempo suficiente como para que los circuitos cerebrales que originan este nuevo sistema de escritura estén integrados en lo que es la configuración genética. ¿tá? No están genéticamente codificados. ¿Y qué pruebas tenemos de que esto es así? Así como dijimos que el lenguaje aparecía espontáneamente, la escritura no aparece de modo espontáneo. ¿tá? Tiene que mediar un aprendizaje específico. ¿tá? Para que pueda ser aprendida específicamente, se basa en sistemas que sí son innatos, que sí están codificados genéticamente y son preexistentes, que es el lenguaje por un lado y la visión por el otro. ¿tá? Y solo puede iniciarse el aprendizaje de la escritura luego de que estos dos sistemas, que modificándose le dan lugar, adquieren cierto grado de madurez. ¿Cuál sería el proceso que permite adquirir la lectura y la escritura? Bueno, hay muchas hipótesis, pero la hipótesis más aceptada es la de Jaén, 2014, que habla de la hipótesis del reciclaje neuronal. ¿tá? Un reciclaje neuronal de dos sistemas que son innatos, que son preexistentes, y que es el lenguaje y el sistema visual. ¿tá? ¿Y en qué consiste esta hipótesis del reciclaje neuronal? Consiste en sostener que, si bien estos dos sistemas se desarrollan dentro de la rigidez que impone estar dentro de un código genético, mantienen cierta plasticidad, ¿tá? O sea, cierta capacidad de tener alguna modificación en su desarrollo. ¿Esto qué permite? Y bueno, una de las cosas que permite es que el lenguaje oral se adapte a los diferentes idiomas, a las características fonológicas y sintácticas que tienen los diferentes idiomas, por ejemplo. ¿sí? Entonces, de Jaén lo que dice es que el aprendizaje de la lectura, la enseñanza de la lectura, lo que hace es reciclar parte de estos sistemas, el visual y el del lenguaje, genera nuevas conexiones que antes no estaban formadas y que a partir de ellas se genera un nuevo sistema que es el de la lectura. O sea, la rigidez de desarrollo dentro de un código genético permite cierta plasticidad en el desarrollo del lenguaje y de la visión. A partir de esa plasticidad y de una enseñanza que está mediada, se reconectan los circuitos neuronales, se reciclan y dan lugar a un nuevo sistema, ¿tá? Que es el de la lectura y la escritura. ¿Cuáles serían las áreas cerebrales que están vinculadas con los procesos de lectura y escritura? Bueno, de alguna forma son áreas cerebrales que están vinculadas con los dos sistemas que le dan origen, el sistema visual y el sistema auditivo. Entonces tenemos, por un lado, la corteza occipito-temporal izquierda y fundamental, el giro fusiforme izquierdo, es un lugar muy específico que corresponde a la corteza visual de alto orden, ¿tá? O sea, de un tercer nivel, a la corteza temporoparietal izquierda, que es muy importante porque está vinculada con el procesamiento de fonemas y las representaciones fonológicas, y la corteza frontolateral izquierda, que está vinculada con el lenguaje y participa activamente en la articulación de la palabra. Estas son regiones cerebrales que originalmente están asignadas al lenguaje y a la visión, pero por este proceso de reciclaje y modificación, a partir de ellas surgen zonas especializadas en la lectura. Y por eso es que las zonas especializadas de la lectura y de la escritura ocupan un lugar fijo en el cerebro, en áreas que están predeterminadas por este reciclaje, independientemente del sistema de lectura y del sistema de escritura al que hagamos referencia.
Pero ¿qué desafíos enfrenta el niño en el proceso de reciclaje neuronal? ¿No? Este proceso de reciclaje neuronal no es nada fácil para el niño. ¿Por qué no es nada fácil para el niño? Porque a partir de los 5 años, cuando el niño, ¿se acuerdan que dijimos que los sistemas que dan origen a la lectura y a la escritura tienen que alcanzar cierto grado de madurez para poder reciclarlos para generar un nuevo sistema? Bueno, a partir de los 5 años, que es cuando empieza el aprendizaje de la lectura, el niño ya ha madurado y es un lingüístico experto. Esta palabra la pone así, la nombra Valeria Busambra, y es un término muy, muy representativo, porque ¿qué quiere decir que es un lingüístico experto? Que el niño utiliza el lenguaje oral, que procesa todos los niveles del lenguaje, que hace uso de las reglas gramaticales que le permiten entender los mensajes que reciben y elaborar un mensaje que sea comprensible para el otro, ¿tá? Pero no conoce explícitamente esas reglas. El niño las utiliza, pero no es consciente de las reglas que está utilizando, ni se detiene a pensar cuáles son las reglas que está utilizando para comprender el mensaje y para elaborar un mensaje que se comprenda. O sea, el niño no es consciente de los componentes del lenguaje oral que está utilizando. Por otro lado, el sistema visual se desarrolla en forma paralela a un ritmo muy parecido al del lenguaje. El niño también lo utiliza sin ser consciente de la utilización del mismo, o sea, lo utiliza en forma implícita, ¿tá? Sin hacer uso explícito del conocimiento del mismo. El niño reconoce un objeto y lo reconoce, no se detiene a pensar cómo hace para reconocer ese objeto. Entonces, el aprendizaje de la lectura requiere cambios en esos dos dominios, tanto en el de la visión como en el del lenguaje, que tienen que pasar a ser un uso implícito de esos dos sistemas. ¿Ah? Tiene esos dos sistemas que trabajaban el niño en forma implícita, no consciente, tiene que pasar a ser explícito y consciente. O sea, tiene que empezar a tomar conciencia de su propia visión y de su propio lenguaje. Esto hace que el niño tenga que dirigir la atención hacia aspectos del lenguaje y de la visión que antes no tenía por qué atender, porque para hacer un uso oral del lenguaje no los necesitaba. ¿tá? O sea, no necesitaba ni para hacer un uso oral del lenguaje, ni para el reconocimiento de objetos. Entonces, fíjense ustedes cómo empiezan como a tomar roles otras funciones neuropsicológicas, ¿tá? Donde vemos que la atención juega un rol muy importante para que el niño empiece a atender aspectos de su cognición que antes no los atendía porque no necesitaba atenderlos. Pero ahora cuando empiezan a fallar los mecanismos atencionales, empezamos a tener problemas para poder mirar para adentro y empezar a atender aspectos de dos sistemas, como el del lenguaje o de la visión, que antes no requerían de nuestra atención. ¿Cuáles son los cambios a nivel del lenguaje que determinan este reciclaje neuronal? Entonces, nosotros tenemos que el sistema de escritura alfabético se rige por el principio de que las letras representan los sonidos, que son los fonemas del lenguaje. Entonces, reconocer cada sonido del lenguaje y asociarlo sea una letra o a grupo de letras requiere de un examen consciente. O sea, el niño tiene que descomponer ese flujo sonoro, ¿tá? Y reconocer palabras, sílabas y fonemas. O sea, lo que requiere es el desarrollo de una habilidad metalingüística con una conciencia fonológica y, en el caso de los fonemas, de una conciencia fonémica. ¿Cuáles son los cambios que tienen que realizarse a nivel visual? Lo mismo, para el reconocimiento visual de objetos, el niño lo hacía sin emplear la forma consciente, pero a partir del reciclaje de este sistema, tiene que modificarse para empezar a reconocer un nuevo tipo de objeto visual, que son las letras y las palabras escritas.
Y lo que es más complejo y lo que determina un mayor esfuerzo aún es el reconocimiento invariante de esas letras. O sea, el poder reconocer una letra independientemente de que esté escrita en mayúscula, en minúscula, en imprenta, en manuscrita, o en la posición, esté en el campo derecho o en el campo visual izquierdo. Entonces, digo, para eso se requiere un esfuerzo consciente muy importante. Por lo tanto, la carga atencional del desarrollo de estos nuevos sistemas es muy importante. ¿Cuáles serían los modelos teóricos sobre los que se sustenta la creación o el aprendizaje de estos nuevos sistemas? Bueno, por un lado en la lectura tenemos el modelo de la doble ruta, y tenemos que hablar de estos modelos para después, en la base de estos modelos, explicar las pruebas de Vanelli, dónde se ubican y cuáles son los componentes que nos permite evaluar de cada uno de estos modelos que vamos a ver. Entonces, yo traté de representarlo así para que muchas veces el concepto teórico es como un poco abrumador, pero de repente representado esquemáticamente es como más fácil de procesar, ¿no? Si nosotros empezamos por lo que es la lectura, nosotros tenemos la palabra escrita, por ejemplo, casa. Entonces, lo primero que sucede cuando el niño se enfrenta a esta palabra, estas letras, o esta palabra tomada globalmente, llega a la retina del individuo, y al primer lugar donde va es al giro fusiforme inferior izquierdo, que yo les había mencionado como que formaba parte de una de las 3 áreas cerebrales. Y allí, en ese lugar, es donde empieza todo este procesamiento. Lo primero que se hace es un análisis visual ortográfico, donde el niño lo que hace es identificar los grafemas que componen esta palabra. Reconoce los grafemas y por otro lado reconoce la posición de los grafemas dentro de la palabra, ¿tá? Esto lo que va a permitir reconocer una posición adecuada, ¿no?, es que el niño los pueda sumar en una palabra entera y decir que esto que está escrito dice casa, y no, por ejemplo, saca, donde el niño está utilizando los mismos grafemas, pero en distintas posiciones. De allí, del análisis visual ortográfico, pasa lo que es el buffer grafémico de entrada. El buffer grafémico de entrada es un lugar donde la información queda retenida por un corto periodo de tiempo, donde tiene un lugar muy importante la memoria operativa, que es la que nos ayuda a sostener online esta información que acabamos de visualizar y de procesar, ¿tá? Y tiene una capacidad limitada, ¿tá?, como tiene capacidad limitada también la memoria operativa. O sea, no es un lugar donde las cosas puedan estar estancadas y acumularse, es como que rápidamente tienen que continuar con el procesamiento para dar lugar a la entrada de otro análisis que hagamos con otra palabra. Entonces, a partir de aquí, hay 2 posibilidades de rutas de procesamiento: una ruta subléxica y una ruta léxica. En la ruta subléxica de este buffer grafémico de entrada, la secuencia de fonemas que resultan que nosotros realizamos va a pasar a lo que es el lexicón fonológico de salida, ¿tá? Y allí va a quedar ¿hasta cuándo? Hasta que se pongan en juego todos los mecanismos orofaciales motores necesarios para que la palabra sea producida oralmente en lo que se conoce como el buffer fonológico de salida, ¿sí? Por otro lado, en la ruta léxica, partimos del mismo lugar, que es el buffer grafémico de entrada, pero aquí la palabra, en vez de estar desglosada en los fonemas que la constituyen, la palabra es reconocida como una representación ortográfica unitaria, que es esa palabra casa globalmente. ¿Cómo la reconoce el niño? Bueno, porque esa palabra el niño ya la vio, ¿tá?, y como la vio, la tiene almacenada en el lexicón ortográfico de entrada, ¿tá?, que corresponde a la memoria de largo plazo, que es donde vamos almacenando toda la información visual de las palabras, o sea, todo el vocabulario visual lo vamos almacenando aquí. Y este es el lugar de recuperación, ¿tá? Si no tuviera almacenado aquí, porque es la primera vez que ve la palabra,
esta sería la ruta subléxica, sería la de acceso, y cuando el niño empieza a ver con frecuencia esta palabra, va a poder usar esta otra ruta para leerla, porque ya la va a tener almacenada en el lexicón ortográfico de entrada. A partir de aquí, la secuencia que sigue es igual que esta. Va al lexicón fonológico de salida y al buffer fonológico de salida. Pero hay un camino, ¿no?, entre medio, que es la ruta léxico-semántica, donde esa representación ortográfica unitaria se asocia con la representación semántica, que es lo que le da significado a esa palabra. Y esta ruta es muy importante porque es la que permite la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, si bien esto está representado en una forma súper esquemática, podemos ver con qué pruebas contamos para analizar qué aspectos de estas dos rutas y ver dónde está fallando el niño de acuerdo a este modelo. ¿Qué pasa con la escritura? En la escritura se da exactamente el mismo proceso, pero acá el canal de información no es la palabra leída, sino la palabra dictada. O sea, acá la información ingresa por el canal auditivo y no por el canal visual. Por lo tanto, el recorrido que va a ser el mismo, ¿tá?, pero con distinta topografía de procesamiento de la palabra. En este caso, el procesamiento se va a hacer primero un análisis auditivo fonológico porque la palabra es dictada. En este proceso análisis auditivo fonológico, lo que se va a hacer es la identificación de los fonemas que componen la palabra, y qué necesita el niño para identificar esos fonemas. ¿Cuál es un requisito? Tener buenas habilidades metalingüísticas, ¿tá?, que le permitan segmentar la palabra que escucha en los fonemas que la componen. Una vez que el niño logra esto, pasa al buffer fonológico de entrada, que igual que el anterior que vimos para la lectura, está mediado por una memoria a corto plazo, por memoria operativa y con capacidad limitada para almacenar información, por lo que rápidamente esta información tiene que salir de acá y continuar con la ruta de procesamiento, que son dos posibles rutas, la ruta subléxica y la ruta léxica. En la ruta subléxica, al igual que vimos para la lectura, del buffer fonológico de entrada, pasa al lexicón ortográfico de salida, y de allí al buffer grafémico de salida, una vez que se ponen en marcha los procesos que permiten iniciar el acto grafomotor a través del cual podemos ahora escribir la palabra y no leer la palabra como pasaba con el caso anterior de la lectura. Si sigue la ruta léxica, ¿no?, aquí la palabra que es escuchada es reconocida como una representación fonológica unitaria. Ahora, es fonológica porque la está escuchando, casa. ¿De dónde capta este niño el reconocimiento de esa representación fonológica? Del lexicón fonológico de entrada, que está en la memoria a largo plazo. Así como en aquel tenía un almacén visual de palabras, aquí tiene un almacén auditivo de palabras, de donde recupera esa representación fonológica unitaria, que luego, igual que el anterior, va al lexicón ortográfico de salida, al buffer grafémico de salida, y con esta ruta complementaria que permite también, a través de la ruta léxico-semántica, que esa representación fonológica unitaria se asocia con una representación semántica, y es lo que le da significado a lo que el niño está escuchando y tiene que escribir. Oye, espera, ¿cuál es la prisa? ¿A dónde vas? A ningún lado. ¡Qué coincidencia! Allá me dijeron también. Bien. Ahora, para lo que tiene que ver con la comprensión de textos y la producción escrita, pasamos a otro modelo, que es el modelo simple de lectura y escritura. ¿Ah? Para la comprensión lectora de textos tenemos dos componentes principales que guardan una estrecha correlación. Por un lado tenemos las habilidades de comprensión del lenguaje, y por otro lado las habilidades de reconocimiento de palabras, ¿tá?
como dos requisitos importantes para acceder a la comprensión lectora. Lo que tiene que ver con las habilidades de comprensión del lenguaje son los mismos requisitos que se requieren para comprender el lenguaje oral. Están muy interrelacionados y se entiende por qué dificultades importantes en el lenguaje oral nos llevan a dificultades importantes en lo que es la comprensión del lenguaje escrito. Por otro lado, las habilidades de reconocimiento de palabras es un proceso específico a través del cual se accede al lenguaje escrito, y acá entramos en lo que es la explicación de los modelos de doble ruta, que son los que acabamos de analizar. Pero estos dos requisitos son los que establece el modelo simple de lectura como fundamentales para poder acceder a la comprensión lectora. A medida de que el niño avanza en lo que es el aprendizaje y se va adiestrando en lo que es la lectura, el niño tiene que pensar poco en hacer una decodificación y centrar más la atención en lo que es la comprensión. Entonces, el lograr un proceso de automatización de la lectura ayuda mucho a la comprensión lectora. Por lo tanto, la eficacia lectora o la velocidad lectora es un indicador muy importante de la capacidad de comprensión que tiene el niño, que a su vez va a estar muy relacionada con la capacidad de decodificar rápidamente o más lentamente las palabras a través de los mecanismos que vimos anteriormente. Con respecto a la escritura, hay tres subprocesos que son los que están involucrados en ella, que están representados súper gráficamente, porque es muchísimo lo que está escrito de cada uno de estos subprocesos, pero en términos generales podemos decir que hay un proceso de generación, un proceso de autorregulación y un proceso de transcripción. En el proceso de generación es donde se establecen las ideas de lo que yo quiero comunicar a través de un texto. En el de autorregulación es en el que yo planifico, organizo para ver cómo voy a transmitir, cómo voy a comunicar esas ideas que se generaron en el paso anterior. Y el proceso de transcripción es cómo logro implementarlo a través de la escritura, con todo lo que esto implica, lo mismo que el lenguaje, ¿no? El uso de los grafemas, los signos de puntuación, ver todos los componentes del texto, el título, bueno, y todos esos elementos que no nos podemos detener porque esto daría solo para una charla de 1 hora solamente, explicar lo que son estos procesos. Si pasamos a las matemáticas, la pregunta que surge en la literatura muchas veces ¿es una función innata o es una función adquirida? Porque realmente es muy curioso lo que pasa con las matemáticas, y estas son un poco las preguntas que se manejan en la literatura, ¿no? ¿Existe un área o un conjunto de áreas en el cerebro específicas para las matemáticas? ¿Podemos suponer para las matemáticas un módulo innato semejante al del lenguaje? O sea, ya incorporado en el código genético y que por lo tanto no necesita aprenderse y que surge espontáneamente. ¿O las redes cerebrales dedicadas a las matemáticas son como las de la lectura, que no tienen circuito propio, no son innatas y dependen de dos funciones para surgir, para emerger, como son la visión y el lenguaje? Algunas de las respuestas que encontramos a estas preguntas, que son bastante generales, es que el cerebro matemático parece estar en un punto intermedio entre lo que es el lenguaje y la lectura. O sea, ni todo es innato, ni todo es adquirido. ¿Cuál sería entonces la situación de la habilidad matemática? ¿No? En el cerebro existirían redes que estarían repartidas en ambos hemisferios, algunas de esas redes son innatas, ¿tá? ¿Cómo se sabe esto? Porque tienen antecedentes filogenéticos que han sido muy estudiados, ¿tá? Como la capacidad de estimar que tienen desde los bebés y otras especies animales, mamíferos y no mamíferos, como la capacidad de estimación,
pero a su vez hay otras habilidades numéricas que dependen también del reciclaje de redes, del lenguaje y de la visión, y que necesitan una instrucción específica para poderse desarrollar. O sea, las matemáticas estarían como en el medio, como bien dice de Jaén, entre el lenguaje, ¿tá?, y la lectura. Ni todo aprendido porque hay algo innato, ¿tá?, ni todo es innato porque con eso innato no hacemos nada y necesitamos aprender reciclando el lenguaje y la visión para poder desarrollar todo lo que se entiende por habilidades matemáticas. ¿Cómo procesa el número el cerebro matemático? ¿Tá? Lo lleva a cabo de regiones cerebrales que están repartidas en ambos hemisferios, que las vamos a mencionar súper rápidamente como nombramos esas tres áreas vinculadas con la lectura y la escritura. ¿Tá? Uno de esos sistemas, ¿tá?, está encargado de lo que es la estimación aproximada de cantidades. ¿Tá? Esos están ubicados en ambos lóbulos parietales. Otro de los sistemas que está ubicado en el lóbulo parietal, pero solo en el lado izquierdo, es el que tiene la capacidad de estimar y de hacer cálculos precisos. Y una tercera área que se encarga de recuperar lo que son los hechos aritméticos y el procesamiento de la palabra número, que están vinculadas con áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Estas tres condiciones y estas tres áreas cerebrales son las que se incluyen en lo que se denominó el modelo de triple código de Jaén y Cohen, que ha sido como un intento para incluir, ¿tá?, estos componentes en esta teoría abarcativa que la han logrado hacer. Yo ahora se las voy a mostrar, tratando de hacer un resumen súper sencillo, pero se ajusta perfectamente como a estos lineamientos generales del desarrollo de las matemáticas. Si pasamos a los modelos teóricos, hay muchos modelos, este no es el único, pero realmente el modelo de triple código de Jaén se adapta muy bien a lo que es las bases neurobiológicas que hay del desarrollo de las habilidades matemáticas. Los autores lo que proponen son tres categorías de representaciones mentales del número. ¿Tá? Y cada una de estas categorías depende de distintas redes corticales que tienen que ver con esas tres que yo les mencioné anteriormente. Por un lado, tenemos el código visual arábigo, que es el código visual, número arábigo, reconocer 3 de 4, 3, 5. Esto sería lo que nos permite este código, esta red. Este proceso tiene lugar en la región occipito-temporal de ambos hemisferios y no tiene representación semántica, ¿tá? Es un símbolo, y es un símbolo lo que se pueda reconocer. Por otro lado tenemos el código auditivo verbal, que en vez de ser un número, como habíamos visto acá, está nominado con una palabra, o sea, almacena y procesa palabras numéricas, ¿tá? Tampoco tiene representación semántica y corresponde a regiones del lenguaje del hemisferio izquierdo. Y por último, tenemos el código de representación analógica de la magnitud, ¿tá?, donde no hay un número escrito, ni un número escrito en palabra, sino la representación, ¿tá?, de la magnitud que queremos significar, que esta es la dimensión semántica del número, y que corresponde en su ubicación al surco intraparietal de ambos hemisferios. Esta es una representación esquemática del modelo de triple código, donde tenemos el sistema analógico, el sistema auditivo verbal y el sistema visual arábigo. Y ahora vamos a ver cómo un poco interconectan y cómo se puede evaluar el pasaje de un sistema analógico al visual arábigo, del visual arábigo al auditivo verbal, o del auditivo y verbal viceversa, que es entre lo que estamos triangulando permanentemente cuando estamos utilizando lo que son habilidades matemáticas. Bueno, y ahora entramos en un tema que está súper simplificado, ¿no? Súper simplificado por lo complejo que es, pero bueno,
lo tratamos de resumir así. Si empezamos por lo que es la dislexia, tenemos que no cualquier dificultad para aprender a leer es una dislexia o una dificultad específica en del aprendizaje de la lectura. ¿tá? Cuando nos dicen este niño tiene un problema para leer, no es sinónimo de que tiene una dislexia. Entonces, una dificultad para aprender a leer, ¿no? Puede tener como dos dimensiones, dos situaciones. Por un lado, lo que es una dificultad inespecífica del aprendizaje lector o un retraso lector, o ser una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, una dislexia. Si tenemos una dificultad inespecífica del aprendizaje lector o un retraso lector, ¿cuáles serían las causas que lo están determinando? Y bueno, muchas. ¿ah? Puede haber una, puede ser varias, o pueden ser todas, ¿no? Puede corresponder a un bajo nivel intelectual, puede tener déficits sensoriales, tanto visuales como auditivos, que no hayan sido corregidos en tiempo y forma, puede tener déficits lingüísticos, pero generales, que afecten más de un nivel del lenguaje, una escolaridad deficiente, por la cual no haya logrado concretar y consolidar el aprendizaje, privación sociocultural, problemas emocionales, problemas motivacionales, no estar motivado para el aprendizaje, o un daño neurológico adquirido. Bueno, un daño neurológico adquirido que daña ese nuevo sistema de redes que se creó para adjudicárselo a la lectura, fue dañado y por lo tanto falla y el niño no, está teniendo problemas. Pero por otro lado puede tener una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia. ¿Cuál es la causa cuando decimos que tiene una dificultad específica? La causa es un déficit verbal específicamente fonológico, ¿tá? Bien distinto a esto que estábamos refiriendo como dificultad inespecífica del aprendizaje lector. Si bien esta magnitud en este déficit verbal fonológico no es lo suficientemente intensa como para que el niño tenga un problema en la utilización del lenguaje oral, sí es lo suficientemente importante como para que le dé un problema para en el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿tá? El déficit fonológico afecta sobre todo la conciencia fonológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño tiene esta dificultad? ¿En qué es lo que falla? En lo que falla es en hacer una adecuada correspondencia grafema-fonema. Y como consecuencia de esta inadecuada correspondencia grafema-fonema, viene como ese efecto dominó donde todo lo que viene a continuación falla. ¿tá? Entonces, desarrolla pobre vocabulario visual, no logra la automatización en la decodificación, la lectura no es fluida, y invierte una carga cognitiva muy importante en decodificar y por lo tanto afecta la comprensión del texto y con eso el gusto por la lectura y por el aprendizaje y el niño queda muy desmotivado. Lo mismo para el cálculo, cuando hablamos de discalculia. No cualquier dificultad para el cálculo es una discalculia o una dificultad específica del cálculo. Y tenemos la misma situación que en el caso anterior para la lectura, haciendo una simplificación extrema, ¿no? Tenemos una dificultad inespecífica del cálculo y una dificultad específica del cálculo. En la dificultad inespecífica tenemos las mismas causas que determinan la dificultad inespecífica para la lectura. Y en la dificultad específica del cálculo, lo que pasa acá es que hay un déficit en la capacidad para captar y comprender el concepto de magnitud numérica. ¿tá? Digo, este es un elemento muy importante, porque es bien diferente a lo que determina una causa inespecífica. El resto de las dificultades que surgen como consecuencia el resto de las dificultades que surgen en el aprendizaje de las matemáticas tienen que ver con esta falla primaria en comprender el concepto de magnitud numérica. ¿tá? Comprender este concepto es la base sobre la que se apoya todo el desarrollo posterior de la aritmética elemental y la compleja. O sea que si fallamos acá, es como no tener el primer escalón de la escalera. Después para arriba no podemos avanzar.
Y este concepto que está en el libro que yo les recomendé de Valeria Busambra y de Aldo Ferreres, ellos ponen el déficit para captar y comprender el concepto de magnitud numérica de los niños con discalculia es equivalente al déficit fonológico de los niños con dislexia. O sea, ambas dificultades específicas, tanto la discalculia como la dislexia, tienen una causa que es bien concreta, que sería para el cálculo dificultades en adquirir lo que es el concepto de magnitud numérica, y para la dislexia lo que habría sería un déficit en el manejo fonológico. Esto quiere decir que un niño que tiene una dificultad específica en cualquiera de las dos, no puede tener además un bajo nivel intelectual, situaciones socioambientales poco favorables. Sí, por supuesto que las puede tener, y muchas veces lo complejo de esto es la combinación de las causas. Pero nosotros lo que tenemos que tener claro, digo, es tan importante decir que un niño tiene una dislexia, ¿tá?, como no decirlo cuando no la tiene. ¿tá? Entonces, el ubicar bien cuál es la condición. Sí, acá la dificultad específica está presente, el déficit fonológico lo tiene, lo evaluamos, lo detectamos, pero además, a nivel de la institución educativa pasa esto y esto, a nivel del ámbito familiar pasa esto y esto, en los aspectos comportamentales este niño está con una baja autoestima, con esto, tiene una mala disposición para el aprendizaje. Entonces, tomado eso y unido globalmente, es donde nosotros podemos intervenir. No necesariamente tenemos que decir, tiene esto y es esto, o tiene esto y es esto. No, muchas veces lo que los niños tienen es un conjunto de todas estas cosas. Vamos a ver cómo se adaptan las pruebas de Vanelli a los modelos teóricos. Vamos a hacer un repasito a vuelo de pájaro de cuáles eran las pruebas que integraban el dominio que tenía que ver con lenguaje escrito, ¿tá?, que eran pruebas donde tenía que hacer nominación de colores y de letras, después nombrar rápidamente los sonidos o el nombre de las letras, la lectura de palabras, la lectura de palabras inventadas, pruebas que medían la velocidad lectora, que se hacían luego preguntas que tenían que ver con el texto, el dictado de palabras y de palabras inventadas, y utilizar los procesos de generación, autorregulación y transcripción que vimos en el modelo simple de lectura y escritura para en lo que tiene que ver con la elaboración de un cuento, a partir de una lámina. Entonces, si nosotros volvemos a centrarnos en lo que es el modelo que ya hablamos de la doble ruta, lo que yo hice fue ubicar las pruebas de Vanelli en las rutas estas establecidas para ver qué niveles son los que ustedes están evaluando con cada una de las pruebas. Entonces, con lo que tiene que ver con con el nombre de las letras o el sonido de las letras, nosotros estamos evaluando todo lo que tiene que ver con el análisis visual ortográfico y el buffer grafémico de entrada. Una cosa importante es que todas estas pruebas miden los tiempos medios de reacción, o sea, y la velocidad de procesamiento. Por eso es recomendable pasarlas con piloto automático, porque eso da un ritmo que es importante ver si el niño lo tiene o no lo tiene. Obvio, si no lo tiene, no lo vamos a frustrar y lo sacamos. Pero ya sabemos que ese es un problema y es un aspecto que debemos trabajar en el niño. Luego de ahí pasamos a las dos rutas que hablamos, la ruta subléxica y la ruta léxica. Y para eso tenemos la lectura de palabras inventadas para la ruta subléxica, la lectura de palabras y la velocidad lectora para lo que es la ruta léxica, y las pruebas de letras y colores repetidos que nos están dando información de lo que es el buffer fonológico de salida, que vimos que era común para las dos rutas. En lo que tiene que ver con el modelo de escritura, que era como el espejo del modelo de lectura, tenemos para la ruta subléxica el dictado de palabras inventadas, para la ruta léxica el dictado de palabras. Para lo que tiene que ver con el modelo simple de lectura y escritura, tenemos las pruebas de velocidad lectora, que explora la ruta léxica de la lectura y los procesos de automatización, ¿tá?,
que este es clave para ver si el niño a qué está prestando atención, a la decodificación o a la comprensión de lo que lee. Las preguntas sobre el texto que nos orientan a la comprensión del lenguaje y también tienen que ver con el reconocimiento de palabras escritas, no hay una adecuada comprensión si no podemos hacer un adecuado reconocimiento de las palabras escritas, y la elaboración de un cuento a partir de una lámina que nos permite analizar estos tres niveles que mencionamos de la producción escrita, que es la generación de ideas, la autorregulación, que es cómo programamos y organizamos el plasmar esas ideas, y la transcripción, que es cómo logramos transmitirla en modo gráfico y ordenado y con todas las reglas, con la utilización de todas las reglas que eso implica. Para las habilidades matemáticas, habíamos desglosado las pruebas en tres niveles, en lo que tenían que ver con habilidades de numeración, de cálculo y de resolución de problemas. Para las pruebas de numeración teníamos pruebas de conteo, que era conteo en seriado, conteo al revés, conjuntos de puntos, que era para estimar cantidades, puntos asociados a palabra número, o sea, un número escrito, y ver si el punto, la cantidad de puntos de un conjunto coincidía con la palabra que se decía verbalmente. Acá el mismo conjunto de puntos, pero con el número escrito. Números arábigos, donde había que distinguir entre números de diferente tamaño, cuál era el mayor, independientemente del tamaño que tenía el número, el dictado de números, la lectura de números, la recta numérica, que era para ubicar lo que servía para una estimación de la cantidad del número. Para el cálculo teníamos cuentas con palabra número, cuentas con números arábigos, cuentas escritas, y luego teníamos la resolución de problemas matemáticos. Utilizando de nuevo la imagen del triple código, nosotros hemos logrado de alguna forma tener pruebas que nos permiten evaluar cada uno de los códigos, el sistema analógico, el sistema auditivo verbal, el sistema visual arábigo, y además los procesos de transcodificación que nos llevan del sistema analógico al auditivo verbal, del auditivo verbal al analógico, del analógico al visual arábigo, del visual arábigo al analógico, y del visual arábigo al auditivo verbal y viceversa, del auditivo verbal al visual arábigo. Y acá están ubicadas todas las pruebas. Para lo que tiene que ver con el sistema analógico, las pruebas de conjuntos de puntos, de números arábigos y la recta numérica son sumamente útiles, y además las pruebas de matemáticas son muy entretenidas para el niño. Para el sistema auditivo verbal, las pruebas de conteo y de cuentas. Para el sistema visual arábigo, los números arábigos, también la recta numérica, las cuentas con números arábigos y las cuentas escritas. Y luego pruebas que evalúan la transcodificación. Puntos y palabra número es asociar la cantidad de puntos de un conjunto, ¿tá?, con un número que sale verbalmente del iPad. Ahí estamos pasando del sistema analógico al sistema auditivo verbal. Del visual arábigo al visual verbal tenemos el proceso para un lado y en sentido inverso. ¿Cómo? A través del dictado de números y de lectura de números. Y para la transcodificación, en lo que tiene que ver con puntos y números arábigos, tenemos conjuntos de puntos que estarían representando el sistema analógico, ¿tá?, y números escritos que estarían representando el sistema visual arábigo, y donde el niño tendría que decirnos si lo que ve en el sistema analógico coincide con lo que está en el sistema visual arábigo. Por otro lado, la utilización de los problemas matemáticos lo que nos brinda es una información sobre los tres sistemas, porque de alguna forma nos obliga a utilizarlos en su conjunto. Muchas veces la falla en el problema, en la resolución de problemas, nos lleva a hacer una investigación de todo este modelo para ver cuáles serían las áreas que están determinando las fallas. Bueno,
Es un tema, el de hoy, un tema complejo, muy resumido en una hora, pero bueno, espero que les sirva de base para ver cómo se utilizan estas pruebas, cómo utilizar las pruebas de acuerdo a los modelos teóricos que dan sustento a cada una de estas habilidades que queremos evaluar. Y lo que vamos a hacer en la próxima es sumar a estas pruebas y a estos modelos cuáles son los otros componentes cognitivos que están teniendo mucho peso, mucha carga en cada una de estas tareas, a partir de lo cual nosotros vamos a poder dilucidar, bueno, si falla en esta y en esta prueba, que tienen, por ejemplo, mucha carga en memoria operativa, es importante evaluar la memoria operativa para ver qué está pasando con la memoria operativa. ¿Por qué? Porque me va a permitir en forma concomitante a trabajar con lo que tiene que ver con la habilidad matemática, la habilidad primaria que está fallando. ¿Sí? Recordemos que las matemáticas tienen una parte innata, pero una parte adquirida que depende de los otros dominios de la cognición, el poder concretar estos aprendizajes. Bueno, dudas, como les dije, preguntas, sugerencias, nos hacen llegar por el mail. Les recomiendo especialmente la bibliografía y especialmente el libro de Aldo Ferreres y Valeria Gusambra, digo, realmente excelente. Y van a encontrar allí muchas de las cosas que yo puse acá, porque realmente han tenido una capacidad de síntesis, digo, que es impresionante para lo complejo que es este tema. Bueno, dejamos por acá, me despido, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, estuvo buenísima. Chao, chao. Muy genial, ¿eh? Gracias. Un beso. Gracias, estuvo muy buena. Qué bueno. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias. A ver. No puedo, ahí está. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Ay, no puedo salir. Ahí.